Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario Selección de Candidaturas, Paso, Lemas o Internas, organizado por el Observatorio de Reforma Electoral y por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés González Grobas, soy asesor en la Dirección General de Reforma Política y Electoral, y en el día de hoy voy a tener el gusto de moderar este evento. Cabe recordar que el seminario consta de 2 jornadas, la de hoy y la del próximo jueves 30 de marzo. A lo largo de estas jornadas, funcionarios, políticos, integrantes de organismos electorales y también representantes de la sociedad civil van a exponer sus análisis que tendrán que ver acerca de los distintos mecanismos de selección de candidaturas vigentes tanto en la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, en diversas provincias argentinas y también en América del Sur. Como habrán visto, igualmente lo vamos a ir mencionando a lo largo del seminario. En una primera diapositiva tenían disponible la revista número 11 del Observatorio de Reforma Electoral. Ahí luego se ampliará la información, pero ahí tienen disponible los artículos de los expositores que van a estar exponiendo, así como muchísimos otros más. Y por último, después de la ronda de exposiciones, haremos un intervalo para consultas y para sugerencias. Así que, para ya empezar con las diversas ponencias que tendremos el gusto de compartir, presento al señor Sergio Iacobino, que está a mi derecha. Él es subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado por la Universidad de Morón y especialista en Derecho Público. Desde su función está a cargo de coordinar relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y los organismos electorales de la ciudad, entre otros actores. Y en esta ocasión nos dará la bienvenida al seminario y compartirá unas palabras introductorias. Así que, Sergio, adelante. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy grande a todos. Es un gran placer, una gran alegría y orgullo retomar los seminarios que llevamos adelante de la subsecretaría con el enorme trabajo y esfuerzo de la Dirección General de Reforma Electoral que encabeza Javi Tejerizo y el resto de los chicos. Nos espera un año trascendental, como dijimos siempre en cada una de las etapas en las que fuimos comunicando, un año electoral donde la temática pasa a ser clave y a los que nos gustan los temas electorales, la sangre se pone linda en esta época. Es un lindo año para transcurrir. Así que bueno, agradecer también al Instituto de Formación Política y Gestión Pública, que siempre nos da el soporte, la ayuda y todos los conocimientos para poder llevar adelante este tipo de encuentros académicos sobre temas que son, como le dije antes, tan atractivos y que a veces no logran tener todo el espacio que nos gustaría y que se merecen. Así que bueno, como os contaba Andrés antes, nuestro seminario va a tratar sobre los mecanismos de selección de candidatos o de candidaturas. Hago una pequeña vuelta a algo que a Andrés les costaba recién. Gran parte de lo que vamos a ver en el seminario está incluido dentro de un muy lindo trabajo que se hace académico y doctrinario, que es la revista del Observatorio Electoral, que ya pudieron mostrarles el QR para que ustedes puedan acceder. Realmente es un ámbito muy interesante para obtener un montón de información analizada por personas que realmente saben de la materia y que va a permitirles a ustedes tener un profundo conocimiento sobre un montón de temáticas. En esta en particular, selección de candidaturas. Pero cuando ingresen van a poder ver otras hechas durante todo el tiempo, durante estos últimos años. El año pasado también tuvimos varias sobre temas de los más diversos relacionados con algo tan importante como es la cuestión electoral y todas las cuestiones del ejercicio de los derechos cívicos. Así que metiéndonos un poco en qué es lo que vamos a ver y por qué nos pareció que este tema es tan trascendental, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra arquitectura constitucional pone a los derechos políticos en un eje central. Forman parte de ese hardcore del sistema democrático, forma parte de los derechos humanos en los que cada uno de nuestros ciudadanos tienen y tenemos, y por eso nos parece que, junto a los partidos políticos y el régimen electoral, no tenemos que ahorrar momentos ni etapas para debatir y estudiar y analizar cómo deben ser llevados adelante. Nosotros tenemos que comprender plenamente que estos son núcleos centrales a la hora de analizar y pensar cuál es la mejor manera de llevar adelante nuestra república representativa y federal como forma de Estado. Nosotros este año, como dijimos antes,
Vamos a tener un año electoral por delante, un año electoral que significa que a través de la elección, el soberano, que es el pueblo, ese al cual Sarmiento quería dedicarle toda su fuerza para educarlo, se transforma en la expresión máxima de la voluntad popular. Y a partir de ahí, de la voluntad popular que sostiene al régimen electoral, que es el que tenemos que cuidar y proteger, es lo que lleva a que nosotros consideremos muy importante la manera que esto se va a llevar adelante. Esta voluntad popular, como ustedes bien lo saben, porque muchos de ustedes participan activamente en cuestiones políticas y electorales, no puede, dado nuestro carácter de república representativa, hacer que cada uno de nosotros forme como una gran polis de Atenas, poder llevar y formar parte de la decisión política a la hora de definir políticas públicas o de gobernar. Por eso está el carácter representativo. Pero la representación, el sistema de representación, siempre, o esta última etapa de nuestra historia reciente, fue puesto en crisis, fue puesto en debate. ¿Cuán representativos resultan ser nuestros funcionarios y nuestros gobiernos? Y a partir de ese análisis de una supuesta existencia de una crisis, es que aparecen la falta de soluciones. Y las respuestas fáciles son las más peligrosas para nuestro sistema republicano. No tenemos que caer en respuestas fáciles que lleven a procesos autocráticos de que en definitiva terminan destruyendo desde adentro a la democracia. Por eso es importante para nosotros comprender el verdadero ejercicio de la representación y cómo hacemos para que los sistemas electorales representen de la mejor manera esos sistemas de representación. Los sistemas electorales tienen que ser justos, efectivos y responsables. Responsables más que nada en tener la relación entre gobernante y gobernado, que haya una verdadera similitud, un verdadero sentido de pertenencia por parte del que representa y con el que es representado. Dado ese panorama, nosotros en nuestro sistema electoral, dado el carácter federal de nuestro país, tenemos sistemas nacionales, pero también podemos tener sistemas comparados a partir de lo que sucede en las provincias, y eso fue también lo que tratamos de reflejar en la revista, y lo vamos a ver acá en el seminario, donde también tenemos importantes aportes internacionales. Nuestro sistema tuvo un cambio fundamental, y no voy a adelantarme mucho porque aparte tenemos acá al profesor Tulio, que sería una falta de respeto que invada en lo que es la PASO. Pero a partir del 2009 surgió este nuevo mecanismo, ¿no?, de selección de candidatos, que trajo 4 características, si se quiere, o 4 columnas centrales. Primero, organizó el sistema de partidos políticos. Luego democratizó, o llevó, o trajo democracia interna a los partidos políticos. Dio transparencia a la participación de las agrupaciones dentro de la esquema de la democracia interna, y obviamente transparentó todo el proceso electoral. Eso fue lo que quiso traer la ley, y después de muchos años seguimos analizando y vamos a seguir analizando si se cumplió o no. Siempre los sistemas los tenemos que poner en crisis sanamente para analizar si nos han dado respuesta o no. Lo que a veces sucede con las PASO es que cada vez que empieza un año electoral las discutimos, y a veces las discutimos por variables que no son el eje de la representación o la cuestión política. Generalmente caemos en la facilidad de discutir el costo, ¿no? Y yo creo que es un tema para profundizar, no hay que catimar en costos cuando se trata de sostener a la democracia. No es un costo, es una inversión en ciudadanía. Pero eso siempre se puede discutir y habrá que verlo. Las PASO han funcionado. Algunos datos que brevemente traigo acá a colación porque parece importante. Primero, ha existido competencia interna. Las agrupaciones han utilizado. Se trata de generar el famoso, pero nadie se presenta. Si analizamos el mapa completo donde se utiliza, hubo competencia tanto en cargos legislativos como en cargos presidenciales. Ha favorecido la participación, un mayor índice de participación. Nunca bajó del 75%, incluso en pandemia. En muchos lugares del mundo la participación fue muy baja y se preocupaban para ver cómo hacemos para que esa participación no baje, porque nosotros necesitamos que la participación exista. El cuerpo electoral es clave a la hora de expresar la voluntad popular y tenemos que trabajar para que cada vez participe más gente. No, fue del 68% en la ciudad y a nivel nacional. Es un porcentaje alto para los índices de pandemia. Por eso creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa todo a la hora de analizar si este es el sistema o no. Personalmente yo estoy de acuerdo, me gusta el sistema,
no me cierro a analizarlo y estudiarlo y a poder ver si existe algún lugar donde puedan incorporarse mejoras, pero ha sido un sistema que trajo reglas claras y ha permitido a mucha gente que durante los sistemas previos a la PASO, porque hay que recordar dónde estábamos antes de la PASO, cómo era la participación en los partidos políticos antes de la PASO, y ver si eso ha mejorado, y creo que la conclusión va a ser que sí, que efectivamente ha sucedido. Un repaso rápido de las primarias abiertas. Se encuentran legisladas en Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. El único caso que es obligatorio es el nuestro. En Bolivia y Paraguay, las agrupaciones políticas definen el modo interno en sus postulaciones y no está en Brasil y en Venezuela. Digo, esto es importante también tenerlo en el mapa, porque no estamos ante un sistema que pura y exclusivamente se nos ocurrió a nosotros en Argentina trasnochadamente. Así que para profundizar sobre los temas sobre este tema y cómo es el sistema PASO y cómo es el sistema de selección de candidaturas, y también en el otro seminario, que es el día 30, se incorporan las experiencias provinciales, nos acompaña primero el doctor Alejandro Tulio, que fue director nacional electoral y fue parte muy importante en el momento de la discusión de la PASO y en el momento de la sanción de la ley, así que tenemos la posibilidad de tener el testimonio de alguien que lo pensó en teoría y está viendo cómo evolucionó en la práctica. Así que aprovechemos ahí para escuchar, indagar qué es lo que piensa, ¿no? Cómo fue ese proceso y qué le parece ahora, después de tantos años, si amerita o no algún ajuste, ¿no? Después nos va a acompañar el docente investigador Facundo Galván, que también nos va a hacer y nos va a acompañar con un balance sobre los 10 años de utilización del PASO a sistema, de la PASO a sistema nacional, a nivel nacional. Interesante hacer un análisis desde lo académico sobre esta herramienta. Y finalmente, incorporando ya a experiencias internacionales, se nos va a sumar la investigadora peruana Narda Carranza, que es integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y nos va a explicar cómo es el sistema de elecciones primarias vigentes en Perú y su reformulación. Así que, cerrando acá esta introducción, que para introducción es larga y para exposición por ahí es corta, pero bueno, los temas apasionan y esto no puedo dejar de mencionarlo. Les recuerdo y los invito a que accedan a la revista número 11, donde van a poder ver los temas que tratamos en el seminario con mayor profundidad y detalle, como corresponde a una revista académica. Así que, sin más, ya Andrés dispondrá, pero creo que le podemos pasar la palabra a Alejandro, que se acaba de incorporar a la mesa. Bienvenido. Placer. Andrés, vos disponés. Perfecto, muchas gracias, Sergio, muy interesante. Como dijo recién el subsecretario Iacobino, ahora tiene la palabra el señor Alejandro Tulio. Él fue director nacional electoral entre los años 2001 y 2015. Es abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y máster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Con motivo de este seminario, realizará un análisis sobre la génesis de las PASO, evaluación de su funcionamiento y posibles reformas a efectuar. Así que, señor Tulio, adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en esta ocasión de volver a mirar el mecanismo de selección de candidaturas que rige en nuestro país y casi como prólogo de lo que veremos la semana que viene, que es esta riqueza de un mundo, de un Estado federal que tiene 25 órdenes jurídicos electorales. El federal, por el cual se eligen las candidaturas a diputados, senadores nacionales, presidente, vicepresidente y eventualmente, si se cumple la ley, parlamentarios del Mercosur, y los subnacionales, que eligen gobernadores, legisladores provinciales, que a su vez muchas provincias tienen legislaturas unicamerales u otras bicamerales. Me encanta el tema del federalismo electoral, aunque hace muy complejo su comprensión y su capacidad de síntesis, pero por eso celebro también el encuentro del jueves que viene, al que seguiré desde donde esté, porque me parece que es una asignatura medio perdida, que no todo el mundo tiene claro que aquí coexisten yuxtapuestos en todos lados, por lo menos 2, y en muchas provincias 3 regímenes electorales diferentes. Simplemente una pista de esto.
Tanto en Córdoba como en Río Negro, por ejemplo, hay comunas con cartas orgánicas propias que tienen su propio régimen electoral, su propia autoridad electoral, y entonces en algún lugar como Viedma o Bariloche o algunos lugares de Córdoba se eligen en 3 fechas diferentes, con 3 normas diferentes, con 3 padrones diferentes y con 3 autoridades diferentes. Eso requiere un esfuerzo de comprensión primero y tal vez algún día, reforma constitucional mediante, de ordenamiento. Es rico, es complejo, y el sistema electoral tiene que poder abarcar todas las diversidades de un país grande como el nuestro, pero también tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Y los ciudadanos tienen que comprender cómo su voluntad expresada en los votos se convierte en poder político. Porque tienen que comprender también a quién pedirle que se rindan cuentas cuando hay elecciones. Dicho esto, me coincido absolutamente y allanó el camino mucho la presentación del doctor Giacobino porque expresó lo más importante que busca ser el sistema implementado en las PASO. Entonces yo me voy a concentrar, como bien dijo él, en algunas cuestiones vinculadas con su origen, en qué es lo que le dio origen, cuáles eran las alternativas en el momento de discutirlo. Me tocó estar, por suerte, en la mesa chica que lo diseñó y luego ser el negociador ante el Poder Legislativo. Y también, bueno, de dónde surgieron las herramientas para diseñar esto, y también algunas cosas de qué revisaría. Pasaron 10 años, ¿no? Ahora van a ser 12 años con esta elección, y bueno, todo debe ser revisado. Creo que la democracia se debe a sí misma examinarse permanentemente, y esta y toda ocasión es importante. Las PASO, ahora, las PASO son de todos. Las PASO son parte de nuestro acervo electoral, de nuestro patrimonio, de los que están de acuerdo y de los que no están de acuerdo, porque las PASO abarcan a todos. Deben ser leídas críticamente, porque siempre se puede mejorar la representación, y deben ser revisadas periódicamente. Coincido con el doctor Giacobino, no puede ser que cada vez que se convocan elecciones nos acordemos que hay PASO y por lo tanto se las quiera suprimir o por razones de caja, o por razones de conveniencia, o por razones de quién tiene la lapicera para armar la lista. Pero en los años no electorales, tal vez no en todos los años, pero cada 4 años habría que hacer un ejercicio de revisión. Algunos países lo tienen estatutariamente. Panamá, después de cada elección, debe hacer, convocada por el órgano electoral, por el Tribunal Electoral de Panamá, un ejercicio de revisión de su legislación, y debe hacer un informe al Congreso sobre la performance de las normas y eventualmente impulsar reformas. Entonces, no es inestabilidad electoral. Si está pautado y si está arreglado y no es parte de la competencia, no es un arma que se tira unos contra otros y nos pasan las cosas que pasan en este país, que no importa qué partido, quien está en el gobierno siempre quiere suprimir las PASO, y quien está en la oposición siempre quiere mantenerlas, y vamos pasando, ¿no? A mí mismo me ocurre pasar de un lado a otro. Entonces, pero la revisión debe estar. Recordemos que las PASO son un proceso de selección de candidaturas, como es el título de este seminario en 2 entregas. Y digamos que antes de las PASO había procedimientos de selección de candidaturas. No estaban en la ley. La ley era muy breve, muy escueta, es una ley de 1985 que se funda en la matriz de una ley de 1965, y había pocos partidos políticos en ese momento, y era una ley que simplemente llenaba los requisitos mínimos para que no fuera una organización libre como cualquier otra. Pero los partidos políticos tenían una vida muy fuerte, tenían una disciplina muy fuerte, tenían una tradición muy fuerte, a pesar de haber estado suspendidos durante tantos años durante la historia argentina. No necesitaban el recurso externo de la ley para manejar su funcionamiento interno. En la medida, fundamentalmente a partir de los años 90 y la depreciación de la actividad política hizo que se desvanezcan esas tradiciones partidarias tan fuertes, e incluso los premios y castigos electorales dentro de los partidos políticos a quienes tuvieran una conducta que
fuera divergente de la línea central del partido, hubo que fortalecer estos instrumentos a través de una legislación. Pero la legislación era libre absolutamente respecto de la selección de candidaturas. De hecho, antes de la ley que instaura este mecanismo, los partidos podían elegir sus candidaturas por elecciones internas. Tradicionalmente todos los estatutos la tenían, pero también los congresos partidarios, los órganos deliberativos partidarios podían disponer por única vez o reiteradamente por única vez, apartarse y no hacer elecciones internas y hacerlo por el Congreso. O más por única vez también, delegar en las autoridades ejecutivas la confección de las listas. También ocurría que podía ser por internas, que fueran cerradas o internas abiertas. Tenemos ejemplos de todo. En la Argentina de 1988 hubo una elección importantísima, una interna cerrada, importantísima, nada más nada menos que el Partido Justicialista, que fue sorprendente el resultado, pero donde votaron cientos de miles, millones de personas, y consagraron a Carlos Menem candidato, sorprendentemente, en ese momento. Pero también hubo 10 años después, en 1999, 98, 99, una interna abierta de los partidos que conformaban la alianza que luego ganó las elecciones, básicamente el FREPASO, la UCR y algunos más, hicieron una interna abierta y votaron los afiliados a esos partidos y los que no estuvieran afiliados a ningún otro partido, y también participaron cientos de miles de personas, y esas internas, y ganó ese partido. Podríamos encontrar ahí alguna correlación, ¿no?, entre fuerte movilización legitimante de la decisión partidaria y una posibilidad de triunfo electoral. Pero la ley no las imponía y ocurrieron los fines de los años 90 y principios de los años 2000 dos cosas, además de la crisis política. Primero, una sustitución del vehículo electoral. Las alianzas comenzaron a sustituir a los partidos y ya prácticamente a principios de los 2000, ahora por supuesto, ningún partido por sí, con su institucionalidad interna, tenía que seleccionar candidatos, porque las alianzas sustituían la institucionalidad interna de los partidos. Entonces había que buscar reglamentos electorales y esos generalmente reglamentos electorales consagraban lo que hace casi 100 años, dentro de pocos años se cumplirán 100 años, se definió como la ley de hierro de las oligarquías. Los partidos tienden a reproducir mecanismos de poder que evitan la circulación de la dirigencia, que hacen que se reproduzca el poder político dentro de la misma dirigencia. Entonces, había que buscar un elemento para dinamizar eso. Por otro lado, la crisis del 2001, la crisis socioeconómica del 2001 e institucional, tuvo un correlato político electoral 2 años después, en el 2003. En el año 2003, los primeros 6 puestos de las listas resultantes, de las fórmulas resultantes de la elección presidencial, se repartieron entre 2 partidos nada más. 3 candidatos, 3 fórmulas surgidas del justicialismo, 3 fórmulas surgidas del radicalismo. El radicalismo, como más institucional, y todos sus miembros son más institucional, se tomaron el trabajo de construir otros partidos, pero eran surgidos del radicalismo. Y el peronismo, como es más creativo, no participó como peronismo, pero 3 agrupaciones políticas surgieron de ahí. 90 y algo por ciento, lo escribí alguna vez, 90 y algo % de los votos se concentraron en 6 fuerzas, pero en realidad en 2 partidos. Se fragmentó la representación, el resultado parlamentario fue muy fragmentado, pero en realidad el origen sociológico era 2. Significaba entonces que había llegado a su fin la capacidad de los partidos tradicionales de contener las energías de la política. Y había que buscar una manera de realizarlo. En el 2005 no se pudo hacer, en el 2007 tampoco, no era prioridad, había otras prioridades, pero en el 2009 ocurrió una cuestión traumática para el gobierno en ese momento. Y es que un desprendimiento del gobierno se juntó con otro y le ganaron las elecciones del 2009. A pesar de haber adelantado, cambiado la fecha, a pesar de cuestiones que se suponía que iban a funcionar en beneficio del gobierno
nada beneficia a un gobierno cuando la gente no quiere votar. Ninguna norma beneficia al gobierno cuando la gente no quiere votar. Pero lo que ocurrió era, digamos, todo el conjunto de la política, aún los que ganaron, se dieron cuenta que no podía seguir así. ¿Por qué? Porque al existir diferentes formas de elegir, algunos con interno, otros con congreso y otros con simplemente instrucción a los apoderados de formular candidaturas, podía ocurrir que perdiera el interno de un partido, se fuera de ese partido, armara otro mecanismo de inscripción y se inscribiera en la misma elección para la que había competido y perdido. Había que buscar una manera de poner un orden cronológico que impidiera el transfugismo no sucesivo, sino simultáneo, el transfugismo horizontal en el tiempo. Ahí surge la necesidad de que lo que fuera simultáneo. ¿Por qué? Porque había que evitar que hubiera una fuga de dirigentes y una especulación de decir, bueno, participo en esto, pero siempre me queda esto. Yo recuerdo siempre un dirigente que fue presidente, al que conozco muy bien, que en algún momento, en 2007 creo, afirmaba, voy a ser candidato a presidente. Le pregunté, ¿por qué partido? Dice, no, eso después lo veremos. Como si las candidaturas no fueran fruto de la representación. Entonces había que buscar de nuevo de dotar de representación, porque lo que estaba cuando nosotros hablamos de crisis de partido, en realidad estamos hablando de crisis del concepto de representación y los vehículos de la representación. El partido es un instrumento, por cierto, diseñado casi igual que como está ahora, en un momento que no existía la electricidad. Por lo tanto, no existía ningún medio de comunicación, no existía el periodismo, no existían los periódicos, no existían, por supuesto, los medios de locomoción. Y ya comenzaron a existir los partidos. Y lo que cambió, todo cambió todo. Y lo que menos cambió son los partidos políticos. Lo dice un defensor de los partidos políticos, pero también alguien que exige una lectura crítica y creativa de cómo hay que recrear el vínculo representativo que ellos deben encarar. Entonces, ante una crisis política que perjudicaba a todos los jugadores, que era el tema de la posibilidad de irse de un lugar y competir por otro, o romper y tener todavía posibilidades. Y otra posibilidad, la ley anterior establecía unas barreras de acceso a la competencia electoral muy laxas. Un partido en formación, un partido sin afiliados, simplemente con una junta promotora podía participar. Pero además la ley no le ponía un plazo a la junta promotora. Tuvimos un diputado por este distrito, por nuestro distrito, Capital Federal, que fue electo y reelecto a los 4 años por un partido que no tenía afiliados, porque era un partido en formación. Entonces, al menos el que me acuerdo yo, alguno más puede haber habido, pero había que resolver, había que aprovechar y meter en la licuadora el problema de la simultaneidad, el problema de la institucionalidad partidaria. Pero además teníamos otro problema. Las alianzas no tienen afiliados. Las alianzas son estructuras de segundo grado. Entonces, ¿cómo hacer para darle legitimidad a los acuerdos de las alianzas? Yo participé de todas esas discusiones. Yo, por supuesto, vengo de una tradición política muy europea, entonces decía, bueno, no, hay que los congresos partidarios, pero las alianzas, bueno, los congresos, megacongresos, pero los congresos no son todos iguales, porque hay una diversidad normativa tal, y además los partidos hacia adentro no pesan todo. Un partido con 4.000 afiliados tiene la misma legalidad que un partido con 400.000 afiliados, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, ahí surgió, hablando, dije, bueno, veamos en la historia. Primero, el tema de las primarias surgió por 2 experiencias. La del Uruguay, que cuando se abandonó el doble voto simultáneo en la ley de lemas, se cambió por un sistema de primarias a nivel presidencial, no así a nivel local, que sigue habiendo ley de lemas. Y también la de Santa Fe, que tenía un sistema de primarias levemente diferente, pero bueno, estaba funcionando. Por lo tanto, no es que inventamos nada, lo estuvimos tratando de adaptar a un país federal y una realidad compleja, donde tenemos distritos que eligen 35 diputados y distritos que eligen 3 o 2, depende del año.
Pero bueno, la cuestión era buscar una manera de canalizar las energías políticas e institucionalizar. Nosotros hablábamos, y vos bien dijiste, de democratización, pero en realidad éramos menos ambiciosos, ¿no? Hablábamos más de institucionalizar. Después la democratización va a ser o no una consecuencia, aunque la ley se llama de democratización, pero era institucionalizar y darle una posibilidad a ese institucionalismo. Buscamos en dos lugares la respuesta. En un lugar en la historia y otro lugar en la Constitución renovada en el 94. La Constitución renovada en el 94 nos daba dos pistas. Por un lado, para muchos intérpretes, entre otros yo, decía, la Constitución no cierra el camino de la ley de lemas, porque habla de voto directo. Y el voto directo no puede ser un voto diferido. Yo no puedo votar a Sergio a través de Alejandro. Lo voto a Sergio, lo voto a Sergio. Lo voto a Alejandro, lo voto a Alejandro. Entonces, si bien la palabra directa significaba sin colegio, sin intermediación a través del colegio, una interpretación sistémica también decía sin colegio y sin intermediario. El colegio y un intermediario también, la ley de lema es una ley con intermediario. Correcto. No es que le vamos a... No votamos un partido y el partido elige el candidato. Entonces, el voto directo iba a ser un problema que se iba a terminar judicializando. Sacamos del lado la ley de lemas, que más allá de que tiene muy mala prensa, siempre es una cuestión de que te lo voten en el Congreso y te la ponen. Entonces, había que buscar una construcción. Hay que fundamentar en política, la gente seria fundamenta tanto los sí como los no. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque tiene que demostrar que evaluó todos los caminos y no solamente el que más le gusta. Y en segundo lugar, la Constitución incorporó los partidos políticos. Entonces, bueno, si son instituciones fundamentales de la democracia, ¿por qué no? No las podemos correr, no las podemos debilitar, pero tampoco podemos seguir tirándole, poniendo sobre esa institución que está tan cuestionada y que está tan desgastada el peso de organizar esa selección. Entonces, el Estado que la asuma. Para eso, y no fue un concepto estatista, para eso me gustaría saber más de historia, pero creo saber bastante, y yo planteé en esa mesa que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 hubo la discusión jurídica más importante de los albores de la historia patria, que fue la teoría de la reversión de la soberanía en el pueblo. Una idea de la Ilustración. El obispo Lué, representante de los realistas, de los españoles, decía que mientras hubiera un español en las colonias, en él residía la soberanía del reino. Mientras que Juan José Castelli, el orador de la Revolución, sostuvo en ese impresionante debate jurídico que no estando la corona de España en cabeza de su rey, estando usurpado el poder político en España por una ocupación, la soberanía revierte sobre el pueblo. Y dije, ¿por qué no hacemos lo mismo? Si los partidos no están en condiciones de armar su estructura, que la organización revierta, vaya al Estado, pero no se mete el Estado. Que la decisión vuelva al conjunto del cuerpo electoral. Y lo que hicimos entonces fue ampliar, crear un sujeto político que en realidad estaba fragmentado, pero que algunos teóricos llaman selectorado. Y es aquel electorado que tiene capacidad de seleccionar las candidaturas en el proceso preparatorio. Y creamos un selectorado igual al electorado, con las mismas características, de la misma extensión, con las mismas garantías, y era el selectorado el que iba a participar de la decisión. Miles, toneladas de papel, ríos de tinta se escribieron diciendo, no, pero ahí los peronistas van a votar en la interna de los radicales, los del PO van a votar en la interna de los liberales. No. Cuando vos pones a todos a jugar y a todos a competir, nadie va a regalar un voto, decíamos, y se confirmó, porque como salís de la primaria, entras a la general. No podés bajar los votos, no podés especular. No es manejable el electorado cuando es tan grande. Vos podés manejar un padrón del partido, no podés manejar todo el padrón del país, porque además todos juegan. Y entonces vos ponías el poder del Estado.
y el árbitro, la justicia electoral. Las juntas electorales partidarias para las primeras etapas, ¿no? La consagración de las precandidaturas, pero siempre con apelación a la justicia, y la justicia organizando las elecciones. Creo que no. Esta es la historia por la cual se eligió elecciones primarias, abiertas, o sea, todo el electorado, simultáneas, para que nadie pueda después cambiar, y obligatorias. Con dos elementos sin los cuales, o tres elementos sin los cuales no se puede comprender bien por qué funcionó. Habiendo cierto consenso con los pros y con los pros y con las contras de que funcionó. Y es, primero, campañas electorales donde su componente financiero más grande, que era el espacio en radio y televisión, fuera aportado por el Estado y prohibido a los aportes privados. ¿Por qué? Para que nadie pudiera hacer una correlación entre su capacidad recaudatoria y su presencia pública. Si todo el electorado es el que juega, van a recibir, no la misma, pero una proporcional, una exposición proporcional a su poder y su caudal electoral inmediato anterior. En segundo, la revisión judicial de cualquier acto y la organización judicial de las elecciones. Pero en tercer lugar, la aptitud electoral. ¿Qué es la aptitud electoral? Es el umbral de votos a alcanzar en la primaria para pasar a la general. En las elecciones de 2007, 37 listas compitieron en la capital federal para diputados nacionales. 24 de esas 37 sacaron menos de un voto, menos de 6.600 votos, o sea, menos de un voto por mes. Y todo, sin embargo, esos 6.600, 6.000, 5.000, 4.000 votos que sacaron 26 listas, que son un montón de gente, se quedaron sin representación. Y muchos más se quedaron sin representación, porque no tenían nunca posibilidades, esos partidos, de llegar a una banca parlamentaria cuando la ley exige el 3% para entrar en la distribución del sistema DONT. Entonces dijimos, no se puede obturar la entrada a las PASO, pero sí se puede regular la salida. Pasan aquellos que tienen viabilidad electoral, aptitud para competir. Y no es arbitrario, no es puesto por el Estado, no es puesto por una cuestión que tenga que ver con ningún particularismo, sino con lo que la gente votó. El sistema se sostiene en esos tres elementos. Finalmente, mejoras posibles. Del desempeño hablarán los demás, y además lean el artículo que está bastante bien y todo lo que se escribe, pero pasaron ya 12 años, o pasaron 14 desde que lo legislamos, 12 años desde que lo implementamos, y sigue, y funciona, y cambiaron las autoridades electorales, y sigue funcionando, y cada vez en forma diferente. También debo decir, como comentario político, que en el 2015 la agrupación política que tuvo competencia interna ganó las elecciones. El 2019 fue distinto por otras razones, pero en el 2015 la existencia de una competencia, la posibilidad de competencia permitió la formación de la Alianza Cambiemos. Si no, no hubiera podido conformarse porque era una alianza muy heterogénea, y solo aceptaron coaligarse si había un mecanismo, un cuarto, digamos, un tercero que valide las candidaturas, un selectorado que nos abarque pero que nos supere y que decida. Y por eso, desde ese punto de vista al menos, funcionó y se mantiene hasta el día de hoy. Porque siempre hay un árbitro imparcial para dirimir los problemas y un mecanismo, que son las PASO, para dirimir las candidaturas. O sea que con esto se retoma aquello de que quien compite abiertamente está en mejores condiciones luego, la competitividad en la general mejora en la medida que hay competitividad también en la etapa de selección de candidaturas. Yo tomaría como mejoras, y lo diré brevemente porque consumí mucho tiempo, la norma del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que ya estaba en la ley, pero que es muy sabia respecto de la fórmula ejecutiva. Yo elegiría solo el primer
componente de la fórmula, el candidato a presidente, y dejaría que el vicepresidente resulte electo por algún mecanismo institucional. No se lo dejaría solo al candidato, pero digamos que resulte, que se elija después y se confirme por los mecanismos que cada alianza establezcan, pero que se integre con posterioridad a la interna. ¿Para qué? Para la PASO. ¿Para qué? Bueno, precisamente ¿por qué? Porque la PASO te da una idea de las distintas representatividades, no solo en las candidaturas presidenciales, sino también en cada una de las provincias. Y creo que debe existir, la política debe tener un margen de libertad para componer y mejorar la oferta electoral entre las PASO y las generales. En segundo lugar, y en el sentido inverso, evitaría o quitaría la posibilidad de que cada alianza o cada agrupación política en su reglamento electoral pueda definir el sistema electoral para la confección de listas legislativas. Pondría, igual que en la provincia de Buenos Aires, un sistema para todos. ¿A cuánto hay que llegar para tener representación de las minorías? ¿Y cuál es el sistema de las minorías? Yo usaría el DONT, pero puede ser otro, pero creo que debería haber también un sistema parejo para todos y debería estar consagrado, y de esa manera también bajaríamos la litigiosidad respecto del propio reglamento electoral. Las normas no sirven por sí mismas, las normas sirven cuando se aplican. Por lo tanto, cuando diseñamos normas, no tenemos que pensar en lo lindo que quedan y los papers que se van a escribir, sino que tenemos que pensar en cómo van a funcionar y cómo van a funcionar cuando no funcionen. ¿Cómo se van a resolver los problemas que ocasionen? Toda norma genera problemas. Tenemos que ver cómo lo resolvemos. Yo creo que las PASO siguen siendo un mecanismo idóneo, que las tenemos que revisar, que tenemos que hacer estos ajustes y seguramente muchos más, pero yo creo que estos son los que merecen mi reflexión, y que debemos sí apostar por una reformulación de los mecanismos de representación para que los partidos políticos, en los que coexiste también esta multiplicidad de regímenes, tenemos la mitad de las provincias que no tienen paso para los cargos provinciales, los partidos políticos puedan tener mecanismos subnacionales también de garantía, como entiendo que es las PASO para los ciudadanos y para los partidos. No es solamente una norma de organización, es una garantía de competencia democrática. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Tulio, por la explicación muy detallada. Y a continuación, justamente para continuar analizando el sistema de las PASO aplicables en Argentina, tiene lugar la exposición del señor Facundo Galván. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Asimismo, es investigador académico y docente universitario. Ha desempeñado funciones electorales en organismos de nivel nacional y subnacional, así como en organizaciones de la sociedad civil. Y en esta ocasión nos hará un balance referido a los 10 años de utilización del sistema PASO a nivel nacional. Facundo, tus minutos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos ahí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Quiero aprovechar para hacer una gran felicitación al señor subsecretario, al director general y también al asesor aquí, Andrés González Grobas, porque la verdad que el número del observatorio, no solo este número, sino todos los números del observatorio, conjugan por un lado un gran nivel académico y también por otro lado un valor que no sé si se los van a reconocer mucho y se menciona mucho, pero es la pluralidad. Hay realmente una gran pluralidad de visiones, de ideas, hay espacios políticos diferentes representados, y esto para una publicación de lo electoral es muy importante. Ustedes tienen sentados ahí junto con ustedes a Alejandro Tulio, que cuando fue director nacional electoral fue un cultor de la pluralidad, y me consta particularmente que es un gran promotor de que lo electoral tiene que ser un ámbito de pluralidad de todos los colores políticos partidarios, que no puede ser algo que esté cercenado o localizado a el gobierno de turno. Así que los felicito realmente por la valentía y por la calidad académica de lo que están haciendo.
Dicho esto, bueno, yo particularmente tengo un cariño muy especial por el área de reforma política y les agradezco profundamente la invitación. Lamento que por un tema particular no pude estar presencialmente ahí, pero probablemente vaya a estar. Cuando en su silla, señor subsecretario, estaba Nicolás Ducoté, yo era gerente de reforma política y desde allí impulsamos programas. Soy socio fundador de programas con el programa Mi Voto, Mi Elección, que todavía lo siguen manteniendo, y estoy muy contento porque las políticas de Estado... Facundo, un gran programa, Mi Voto, Mi Elección. Un gran programa. La verdad que... A mí me encantó de cuando llegué, me voy un poco de tema, pero cuando tomé la función y lo empezamos a ver con Javier y demás y el resto del equipo, un gran programa, la verdad, muy interesante. Después un día tendríamos que contarle el resto de qué se trata, pero es educar cívicamente a los chicos que empiezan a votar por primera vez. La verdad que es un programa excelente que tienen ahí. Tienen muchos programas muy preparados para capacitar a la ciudadanía, muy adecuados para generar ciudadanía empoderada, para ejercitar sus derechos. Y la verdad que, bueno, tengo un cariño muy grande por el área y por mucha gente del equipo que me hubiera gustado ver, pero seguramente más adelante no va a faltar oportunidad de que nos crucemos. Pero no me voy de tema. Bueno, básicamente en el seminario hablamos de la selección de candidaturas y vale decir y destacar, qué difícil que es hablar después de Alejandro, la verdad que me la complicaron, pero bueno, nada. No voy a hacer una excusa de eso, voy a hablar igual. Primero que nada, no existe sistema electoral perfecto, ideal, para todo tiempo y lugar. No existe, las PASO tampoco lo son, no son perfectas. Distan mucho de ser un sistema electoral perfecto, tienen muchos defectos. Algunos los han mencionado, quizás con justeza o no, pero quien las critica por ser un gasto en un momento en el que el país quizás no esté para hacer gastos, tiene algún punto de razón también, de decir, bueno, se justifica toda la movilización, el gasto. Bueno, yo particularmente no soy de quienes introducen ese tipo de cálculos cuando se trata de fortalecer la democrática, pero tienen un punto quienes lo hacen. Me parece que, más allá de estos defectos, básicamente, que también hay que decirlo, las democracias del mundo sobreviven sin PASO. Hay democracias del mundo que sobreviven muy bien sin necesidad de tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De modo que tampoco es un sistema electoral que sea necesario para que una democracia se consolide y siga. Pero dicho esto, los sistemas electorales no se evalúan en abstracto. Los sistemas electorales se evalúan en un contexto y en función de sus necesidades, de las necesidades a las que atienden y de su funcionamiento. De modo que, antes de pasar a ver el trabajo que hicimos junto con el María Inés Tula, a quien dispendio de estar aquí porque ha tenido una situación particular y es la coautora con la que fuimos invitados a realizar el trabajo que nos compete, yo los invito a realizar un ejercicio muy pequeño, pues no hay mucho que agregar a lo que dijo Alejandro. Yo voy a redondear un poco lo que ha dicho él, pero no más que eso. Pero sí me atrevo a hacer un ejercicio que no hemos hecho hasta ahora. Supongamos que en estas elecciones 2023, con el nivel de intensidad que tienen las competencias internas en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, hubiera que resolver las candidaturas sin PASO. ¿Qué haríamos si no tuviéramos este mecanismo hoy? Supongamos un escenario, ¿no? Supongamos que a Tulio, a Valmedina, a alguien se le ocurre introducir la PASO para ponerla como conejillo de indias en un año como este. ¿La podríamos experimentar en un momento de tanta intensidad? Menos mal que las tenemos funcionando hace 10 años, robustecidas, con mucha experiencia, porque pareciera que si ahora nos pusiéramos a pensar ¿y de qué manera salimos de este embrollo de intensidad en la nominación de candidaturas que se está presentando en 2023? Con facciones intensas, liderazgos muy fuertes, mucho en juego. ¿Cómo se resolvería? No, pensemos al revés.
Pero ¿qué pasaría si...? Pues también hay veces que quedamos como abogados de las PASO. Yo no pretendo ser abogado de las PASO en absoluto. La verdad que no me interesa casarme con un sistema electoral. Pero en este escenario, ¿qué haríamos si no tuviéramos las PASO? Un poco el trabajo que tomamos con Inés, cuando nos invitaron a hacer esta reflexión, fue pensar en cuáles fueron los antecedentes, los mecanismos previos que se utilizaron para resolver la selección de candidaturas a nivel nacional y a nivel subnacional. ¿Por qué terminamos en las PASO? No es que nos tiene que agarrar una amnesia colectiva de que en 2011 estábamos locos y metimos un sistema electoral que implica un gasto excesivo, que implica hacer votar una vez más a todos los votantes. O sea, realmente tenemos que ir para atrás pensando en cuáles fueron los antecedentes que nos depositaron en este subóptimo. Sin dudas es un subóptimo las PASO, pero no llegamos por casualidad a ese subóptimo. De ahí retomo lo que decía Alejandro recién. La ley 23.298, la ley orgánica de partidos políticos, era una ley que básicamente daba una plena libertad a las cartas orgánicas de los partidos y daba cero apoyo en la administración electoral de esas elecciones. Ahí yo le hago un guiño a Alejandro, porque los que estuvimos en la gestión electoral sabemos que no es algo menor. La gestión de la administración electoral es algo que tiene que ser comprendido y que no es muchas veces valorado. Las PASO resuelven la administración electoral de las elecciones internas y lo hacen con mucho éxito, trasladando esa responsabilidad a los organismos electorales nacionales. Entonces, la 23.298 daba mucha libertad, le gusta una gran parte de la biblioteca, pero lo cierto es que el resguardo de la administración no estaba garantizado. El invento muy efímero que hubo en 2002, que fue también el de las IASO, ¿no? Como yo las llamo, las internas abiertas y simultáneas, tampoco fue efectivo. Si uno la O de la obligatoriedad de las PASO es probablemente la clave del éxito, digamos, ¿no? Si uno genera cierta obligación, pero a medias, y la ciudadanía y los partidos no se sienten comprometidos, el sistema electoral no funciona. En Argentina, esa propuesta no iba a ser transformadora para resolver los problemas que quería. Los neolemas de 2003, que también creo los mencionó Alejandro, cuando el peronismo fue con 3 candidatos, tampoco resolvían las cosas. Forzaban a la ley, al código electoral. Lo vulneraban. Generaban una interpretación al margen de la ley. No solucionaban. Bueno, que los partidos manden todos los candidatos que tengan a la elección general. Tampoco funcionó como solución. Ni hablar de los distritos electorales que durante los últimos meses tomaron la decisión de volver hacia atrás, dieron varios pasos hacia atrás en su sistema electoral y retomaron la ley de lemas. La ley de lemas no hay que pensarla solamente en términos de ventajas para las agrupaciones políticas que pueden poner varios caballos en la pista y alguno va a ganar. E inclusive no solamente alguno va a ganar, los atan y los encadenan para que sumen y juntamente hagan más fuerza y ganen. Eso tampoco hay que mirarlo desde el lado de los partidos, hay que mirarlo desde el lado de la ciudadanía. Pareciera que agarró amnesia en los distritos que han retomado la ley de lemas y no vieron lo que eran los cuartos oscuros de la ley de lemas. Cuartos oscuros con muy poco tino hacia la ciudadanía, que tiene que ir a descubrir o desenterrar de cuartos oscuros muy desprolijos, abarrotados de boletas muy confusas, cuál es su oferta electoral. Por último, y para ya dejar paso a quien me prosigue, otro punto que no es considerado es cuál es el efecto de no tener normas de selección de candidaturas adecuadas, y son las listas disidentes. No, básicamente, generar incentivos para que los candidatos se presenten por listas con sellos de goma, con sellos no oficiales, esquiven los mecanismos internos y se presenten a las elecciones generales.
No quiere decir que las PASO sean un blindaje absoluto a la existencia de listas disidentes, pero por lo menos generan incentivos adversos para contener, ¿no? Y en este sentido, algo del tema hablo porque 2 tesis de mis posgrados estuvieron dedicadas a investigar la dinámica de los partidos en función de estos marcos normativos. De modo que, insisto, ¿no? Aquí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con muchos puntos de las PASO, sabemos que no son perfectas, coincido totalmente con Alejandro que falta autocrítica en todas las fuerzas políticas, todas cuando están en el oficialismo las detestan y cuando están en la oposición se agarran de ellas como el salvavidas para poder mantener coordinación entre sus grupos internos. Esto no puede ser. Nos ponemos a discutir las PASO, coincido totalmente, cuando ya es muy dañino derogarlas, ¿no? Realmente, ojalá con posterioridad a 2023 podamos agarrar la agenda electoral, no sé si como Panamá, sacando una ley que institucionalice esto para que sea obligatoria la reforma, pero por lo menos hagamos algo cuando pasa inmediatamente el proceso electoral y podamos revisar con mayor cuidado qué hacemos con nuestra legislación de selección de candidaturas. Los felicito nuevamente, es un tópico que para mí no ha perdido en absoluto vigencia. Probablemente hace unos meses, cuando empezamos a escribir, cuando recibimos el mail de Andrés ahí invitándonos, estaba muy candente el tema, hoy pareciera que está enfriado, pero no hay que dejarlo enfriar. Es un tema que hay que posicionarlo, hay que visibilizarlo y hay que mostrar. Y tenemos que aprender de lo que va a pasar este año. Es un año crítico para las PASO, es una prueba de fuego. Veamos cómo nos va también. Bueno, muchísimas gracias. Por tu participación y por tus palabras. Un comentario del subsecretario Iacobino. No, ya activé el micrófono. Perdón. Gracias, Facundo, muy bueno. Muchas gracias, Facundo. Antes de dar lugar a la última expositora, quisiera recordarles a todos los integrantes del público que pueden utilizar el chat para dejar ahí sus consultas y sus comentarios, y luego de finalizar la ronda de exposiciones las comentaremos para ponerlas en discusión, ¿sí? Como decía el subsecretario durante su introducción, este seminario iba a analizar las primarias en la Argentina, pero también a nivel regional. Justamente para este segundo aspecto es que expondrá la licenciada Narda Carranza. Ella es investigadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, donde edita la revista Elecciones. Es licenciada en Ciencia Política y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es docente universitaria, investigadora académica y consultora en temas de políticas públicas. En esta ocasión brindará sus consideraciones sobre el sistema de elecciones y su reformulación. Licenciada, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Espero que se escuche bien. Se escucha bien, ¿verdad? Wow. Se escucha perfecto. Ok, genial. Bueno, quisiera expresar primero mi agradecimiento al Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por la invitación y por brindarme la oportunidad de escuchar a especialistas que como politóloga admiro muchísimo. Mi nombre es Narda Carranza, soy peruana y trabajo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. He colaborado con la revista del Observatorio de Reforma Electoral, he escrito un artículo sobre el sistema de elecciones primarias en Perú. Entonces quiero compartir con ustedes ahora un pequeño resumen sobre este tema para el caso peruano, porque lo que observamos en Perú es que se introducen las PASO, pero inmediatamente hay una reacción alérgica a ellas, ¿no? Entonces ahora comienzo con mi resumen. En Perú se introducen las PASO en 2019, ¿sí? Se toman como principal referente las PASO argentinas. Es el único referente que hay. O sea, ni siquiera con Uruguay hay tantas similitudes como con el caso argentino. Hay un cambio sustantivo a partir de ello, no es un cambio incremental en la manera en la que se hacen elecciones internas en Perú, y cambia sustancialmente la forma en la que se piensan las elecciones internas. Importamos las PASO de Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué se introducen las PASO en Perú? Por iniciativa del Poder Ejecutivo.
¿no? Esto nunca partió de una idea o de un interés de las organizaciones políticas. El Poder Ejecutivo puso en jaque al Congreso utilizando un mecanismo llamado cuestión de confianza, y si el Congreso no aprobaba un paquete de reformas del Ejecutivo, el Ejecutivo podía disolver el Congreso. Entonces se aprobó un paquete, dentro del paquete estaban las PASO, ergo tuvimos PASO. Se aprobaron reformas respecto al financiamiento político, a la inscripción de organizaciones políticas, y se introdujo la paridad y la alternancia. Ahora Perú tiene paridad en todas las candidaturas. Pero ¿por qué se propuso este mecanismo? ¿Por qué las PASO y por qué no otro tipo de elecciones internas? O sea, ¿por qué importamos esto de Argentina? Porque el Ejecutivo designa un grupo de politólogas y politólogos que arman este paquete de reformas, y estas personas al final terminan tomando las decisiones de cuál va a ser la orientación, ¿no? del tipo de reformas que se va a hacer. Lo que llama la atención en el caso peruano es que cuando se diseñan esas reformas y se proponen las PASO, no hay evidencia en ese momento de que las PASO sean el mecanismo perfecto para Perú, ¿no? O un modelo que se debería seguir, o un consenso en la academia acerca de sus virtudes. Claro, hay investigaciones acerca de los beneficios teóricos de las PASO y sus limitaciones, pero nada que lo justificara académicamente, ¿no? Y estamos hablando de un grupo de politólogos, politólogas. Entonces, vemos que hay un peso fuerte de la reputación de las PASO, una buena reputación, y de las percepciones acerca de sus beneficios. Además, se buscaba un referente que fuera muy distinto a la manera en la que se llevaban elecciones internas en Perú. Y las PASO argentinas son un caso bastante radical, ¿no? Digamos, de medidas que sumadas supuestamente tienen este impacto en las dinámicas intrapartidarias e interpartidarias. Pero bueno, ¿cómo responde el Congreso? Como les dije al inicio, hay una reacción alérgica fuerte a las PASO, y cuando se aprueba la ley en agosto del 2019, se incluye una válvula de escape para que los partidos políticos en ese entonces no tuvieran que participar, no tuvieran que utilizar las PASO en las elecciones que seguían, en las que se debían aplicar por primera vez, que fueron las elecciones generales del 2021. Entonces, se aprueba esta ley con esta válvula de escape. Igual se disuelve el Congreso por otros motivos, entra un nuevo Congreso, este nuevo Congreso decide de que las PASO ya no se van a aplicar para ninguna organización política en 2021, se elige un nuevo Congreso y este nuevo Congreso decide de que las PASO tampoco se van a aplicar en 2022, en las elecciones regionales y municipales. En resumen, las PASO nunca se han aplicado en Perú por este motivo, y todavía es incierto si en algún momento se van a aplicar. Entonces, no hay cambios en la forma en la que se llevan a cabo elecciones internas desde que se aprobaron las PASO. No, sí hay cambios. Y con esto concluyo mi presentación. ¿Qué es lo que cambió a partir de las PASO, de la introducción de las PASO? Que ahora los organismos electorales participan y supervisan las elecciones internas. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, vienen organizando desde 2021 todas nuestras elecciones internas, y ha sido una oportunidad para tener data confiable acerca de este proceso de este tipo de proceso electoral, y también para transparentar, ¿no? El voto. Entonces, parece de que la participación de los organismos electorales no es algo que moleste a las organizaciones políticas. O sea, parece que no tienen ningún problema con eso. Sin embargo, lo que no han dejado que cambie las organizaciones políticas con estos retrocesos o con esta resistencia es el hecho de abrir las primarias, que cualquier persona pueda participar en ellas o que sean obligatorias. Entonces parece de que sobre este punto y sobre el punto del umbral mínimo es donde hay más resistencia y probablemente no se van a llegar a implementar. Bueno, por lo menos hasta ahora no lo han hecho. Y la excusa perfecta ha sido justamente la pandemia, ¿no? Ofreció la justificación ideal durante estos años. Y termino con una idea final: la importancia que tiene la selección de candidaturas para la esfera política, para los actores políticos. De todas las reformas que se aprobaron en 2019 en este paquete que les comento, solo se observan retrocesos evidentes respecto de las PASO, pero no respecto de las otras reformas.
hay una presión constante del Congreso para flexibilizar, por ejemplo, los cronogramas electorales el último año, cuando se realizaron elecciones internas, y actualmente tenemos un proceso que hace recordar un poco el caso mexicano, de intereses claramente fuertes desde el Congreso, desde el Legislativo, por tomar mayor control de los organismos electorales. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por su invitación. Ahora sí. Muchísimas gracias, licenciada Carranza, por este análisis de caso tan interesante. Y para dar cierre a esta ronda de exposiciones, le doy la palabra al licenciado Javier Tejerizo. Él es director general de Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad. Bueno, muchas gracias. Como se mencionó Panamá, y creo que todo el mundo debe estar ansioso en ir a ver el partido con Argentina, vimos que hay dos preguntas principalmente, si hay alguna más la suman ahora, pero una estaba relacionada a qué decía la Constitución, y justo creo que en el momento que hacían la pregunta estaba Alejandro respondiéndola en vivo, sin saber que estaba la pregunta puesta. Así es. Así que básicamente lo que hacía era un repaso de el voto directo, eliminando la posibilidad de pensar que alguna vez se aplique lo que tiene que ver con las lemas, y sumo que la Ciudad de Buenos Aires fue mucho más en la Constitución y puso no acumulativo, para dejar precisamente claro que por lo menos en este distrito de acá todo se vota de manera directa por la ciudadanía. Y obviamente el tema de los partidos políticos están establecidos en la Constitución, entonces son una herramienta que están establecidas y que nosotros tenemos que fortalecer, tenemos que trabajar todo el tiempo para fortalecer. Y por eso el caso de Perú para nosotros es tan importante de verlo, porque también muestra una dinámica de lo que puede llegar a pasar si no hacemos ese ejercicio, ese trabajo de fortalecer el sistema de partidos políticos. Por un inconveniente personal, la expositora que iba a contarnos la experiencia de Uruguay hoy se tuvo que bajar a último momento. Vamos a tratar de sumarla para la semana que viene, porque también es, como salió en las exposiciones, es un elemento súper importante en la región para que tengamos en cuenta, porque conviven las PASO y en cierta medida las lemas. Y la segunda consulta venía más por el tema de la emergencia sanitaria y las elecciones. Bueno, sepamos que cómo impactaba, sepamos que ya transcurrimos un 2021 bajo emergencia sanitaria, y las medidas que tal vez se mantengan son que haya más establecimientos de votación, entonces vamos a tener que estar atentos a chequear el padrón, porque tal vez haya más escuelas en donde se vote, distanciamiento de las colas, pero la realidad es que el proceso electoral 2021, si bien hubo una baja de participación, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires fue bastante pareja, alrededor del 4%, no tuvo un gran impacto en lo que tuvo que ver con la participación, y esperamos que este año vuelva a los valores normales y que la gente se vuelque a votar de manera masiva. Dejarlos y dejarlas enganchados para la semana que viene. Vamos a tener no solo la revisión de qué pasa en cada una de las provincias de la Argentina con un poco más de detalle, va a venir la experiencia de Santa Fe contada por la propia universidad, que la verdad es la más, como decía Alejandro, es la histórica y más desarrollada que tenemos a nivel subnacional. Y novedades también, que hay muy interesante, va a contar Emanuel Ferrari, el caso de listas abiertas, que se está aplicando por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, va a estar llevando Juntos por el Cambio, particularmente el PRO, donde invita a la ciudadanía a postularse como candidatos. Me parece que es súper interesante para que conozcamos este caso, que es la primera vez que se hace en Argentina, lo traen desde Francia, que lo aplicó Macron en elecciones pasadas. Así que invitación abierta, gracias Alejandro, gracias Sergio, gracias Andrés, y esperamos que la semana que viene se sumen ustedes y todos los que no pudieron hoy.